Era súper importante que ustedes, ¿no es cierto?, recordaran al menos los niveles, o sea, en esta materia de ecología, por ejemplo, la definición de población, especie, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Entonces, la población, nosotros dijimos que era un conjunto, o tienen que aprendérselo como un conjunto de individuos que pertenecen, ¿no es cierto?, a una misma especie y que habitan en un tiempo y en un lugar geográfico determinado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que una población siempre es de una sola especie y esa población, como les dije, está descrita siempre en un área y en un tiempo. Ahora, obviamente les podría mencionar una población de conejos o de ranas, por ejemplo, y no mencionarles nada más. Uno asume que está implícito el concepto de tiempo y de espacio. Hola Belén, bienvenida, buenas tardes. Entonces el tema es que la población, como les dije, se subentiende que hay un lugar geográfico y obviamente un tiempo. Entonces las poblaciones se estudian, por ejemplo, en un año o en 10 años, y además se estudian en un área geográfica, ¿ya? Hola. Por ejemplo, supóngase que ustedes les preguntan por la población de guanacos en la Reserva Nacional Parque Torres del Paine. Entonces, ahí hay un área geográfica definida y le preguntan por la población de guanacos, pero esa población de guanacos tenemos que tenerla referida a un tiempo, porque yo les podría preguntar por la población de guanacos en 1950, o sea, hace más de 80 años atrás. Entonces, lo que nos interesa es la población, por ejemplo, actual. ¿Cómo es la población actual de guanacos, por ejemplo, entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021? Y yo podría comparar también, o podría comparar también la población a lo largo de varias décadas, por ejemplo, de la década, no sé, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, del 2020 al 2030. O sea, siempre es un periodo de tiempo referido a un área geográfica y obviamente a un conjunto de individuos que pertenecen a una misma especie. Y resulta de que la especie, ustedes saben que otra definición que también es PTU, que se pregunta bastante en mención, también tienen que saberlo en común, que es, hola Catalina, que es eh, el conjunto de poblaciones de individuos interfecundos, o sea que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil, porque, ¿no es cierto?, comparten un conjunto de genes en común y obviamente provienen de la misma población ancestral, ¿ya? Entonces, son compatibles genéticamente, pueden tener los machos y las hembras crías, y esas crías a su vez se pueden seguir reproduciendo indefinidamente, porque el objetivo de la especie es la autoperpetuación, ¿entienden? No sacaríamos nada con tener una especie que va perdiendo fertilidad, porque estaría condenada a la extinción, ¿se entiende? ¿Qué es lo que está pasando ahora dramáticamente con los seres humanos y en general con casi todas las especies, producto de la contaminación ambiental por microplásticos, por metales pesados o por distintas sustancias químicas que están afectando la fertilidad? Entonces, no es solamente la fertilidad de la especie humana o de los seres humanos, donde la calidad del semen de los varones ha ido disminuyendo dramáticamente, y obviamente que disminuye con la edad, sino que en el fondo, en general en la población, disminuye la tasa de fecundidad, que se podría decir de alguna manera. Y esto, lo mismo se está viendo o observando en poblaciones de perros o en perros en general, sean de raza o sean perros asilvestrados o perros de ciudad, por así decirlo, porque obviamente es una especie que vive en un entorno igual que los seres humanos, sometido a grandes concentraciones de contaminantes. Entonces, la tasa de fecundidad de lo que son los perros, ¿no es cierto?, debería ir disminuyendo también a medida que avanza la contaminación del ambiente. Entonces, bueno, el tema es que, como les contaba, no hay problema, Catalina. Como les contaba, la especie es independiente del tiempo y el lugar geográfico, porque hay especies que ocupan toda la Tierra, se han expandido por los 5 continentes y tienen millones y millones de años de antigüedad. Entonces, hay especies que han estado prácticamente durante no sé cuántas eras presentes en la Tierra. Es cosa que vean, por ejemplo, la edad de algunos artrópodos o de algunos insectos, que encuentran unos fósiles hace 200 millones de años y todavía están las mismas especies. Obviamente, quizás ha cambiado un poco, algunos genes de esa especie a lo mejor han cambiado,
producto de las mutaciones, pero en general las características generales o los genes generales de esa especie persisten. Es cosa que ustedes busquen en internet fósiles vivientes y les van a salir un montón de especies que son consideradas fósiles vivientes porque existen fósiles de la misma especie hace 60, 80, 100, 200 millones de años atrás y que todavía existen en el presente, así como las coníferas, el ginkgo biloba, el pez, el celacanto, los tiburones, por decir algunas especies que tienen, ¿no es cierto?, millones y millones de años de antigüedad. Entonces, el tiempo y el espacio no es como un indicativo de la especie. Ahora, cuando yo empiezo a ponerle apellido o le empiezo a agregar ciertos conceptos a la especie, claro que uno podría empezar a clarificar más porque existe el concepto de especie endémica, es decir, existe el concepto de especie autóctona. Entonces, claro, si yo les digo a ustedes especie endémica, estoy diciendo que hay una especie que habita un lugar geográfico específico, único en el mundo. El único lugar geográfico en el mundo, un área específica particular, habita esa especie. Ahora, respecto del tiempo, no sabemos cuántos millones de años puede estar ahí, pues uno podría establecer, pero por lo menos el lugar geográfico, hay una restricción ahí, al lugar geográfico, ¿se entiende? Entonces, si le hablan el lobo de pelo fino, el lobo marino de pelo fino de Juan Fernández, o el picaflor gigante de Juan Fernández, o hay un tipo de árbol que no me acuerdo cómo se llama, que también está en una zona específica de la séptima región, cerca donde yo vivo, que es el único lugar del mundo donde está esta especie de árbol y ni siquiera en otra parte de Chile, o más hacia el sur, por ejemplo. Entonces hay lugares específicos donde habitan especies endémicas y que si hay un incendio o algún fenómeno que daña ese sector, la especie se pierde y se pierde su genoma en el fondo, se pierde su legado genético y desaparece de la Tierra. Luego tenemos el concepto de comunidad. Así que si especie era el conjunto de poblaciones de individuos interfecundos que se reproducían entre sí y dejaban descendencia fértil, independiente del tiempo y el lugar geográfico, la comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un tiempo y en un lugar geográfico determinado. Entonces, hablar de comunidad trae implícito también tiempo y lugar. Entonces, por ejemplo, si yo les hablara de la comunidad que se encuentra en el Parque Nacional Conguillío hacia la cordillera de Temuco, o si le hablara, ¿no es cierto?, del Parque Alerce Andino hacia el noreste de Puerto Montt, o no sé, un área geográfica específica donde uno tiene un área específica, está demarcado, un parque nacional, una reserva natural están demarcadas, tienen una cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto?, de área. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una comunidad, porque es un bosque. Entonces en general los bosques son comunidades, porque si yo le digo a usted bosque, no sé, supongamos que le digo el bosque de Panul en Santiago. Ustedes saben que en la Florida, ¿no es cierto?, hacia la cordillera de la Florida, se encuentra, ¿no es cierto?, no es ni siquiera una reserva, es un parque como comunitario que está en disputa con la alcaldía y las constructoras y el dueño de los predios, todo, todo un cagüín ahí que lleva décadas de litigio, ¿no es cierto?, y de problemas, y esa es como una de las pocas como reservas naturales que están quedando de bosque esclerófilo, que es un tipo de bosque que dominaba antes la zona central, sobre todo la zona de la precordillera, y que ustedes si van a San Carlos de Apoquindo, ¿no es cierto?, van a ese sector, pueden encontrar también algunos remanentes, lo que se llama el Parque Cordillera, y hacia la Quebrada de Macul también, ¿ya? El tema es que con el paso del tiempo se ha ido destruyendo todos esos hábitats y esos bosques, ¿no es cierto? Y quedan algunos como remanentes de eso, y más encima el cambio climático y las lluvias paupérrimas que han caído en Santiago y esta sequía que lleva más de 10 años, obviamente que ha hecho, se ha ido destruyendo el bosque de a poco, ¿entienden? Entonces, claro, si yo les digo bosque esclerófilo, el bosque Panul, como les digo, ya entonces uno entiende que ahí hay una comunidad que tiene diversidad porque tiene distintas especies de árboles, tiene distintas especies de arbustos, de seres vivos que habitan ahí, uno encuentra distintos tipos de insectos, de lagartijas, liebres o no sé, ¿se entiende? Entonces, hongos, plantas, bacterias, todo lo que ustedes pueden imaginar. ¿Ya? Y eso,
cuando le agregamos además los factores ambientales o abióticos, hablamos de ecosistema. El ecosistema es como la interacción entre todas estas poblaciones y las relaciones que tienen entre sí, y además los factores ambientales, la composición del suelo, la cantidad de precipitaciones que tienen en el año, la cantidad de radiación solar que hay, la cantidad de agua, en fin, todos esos elementos, que es el biotopo, los factores abióticos, más la comunidad, se conoce como ecosistema, ¿ya? Entonces, esas son definiciones que ustedes deberían tener presentes para efectos de la PTU. De hecho, esa sería una pregunta. Entonces, vamos a aterrizar un poco, chiquillas y chiquillos, este contenido, ¿ya? Bienvenidos todas las que vienen llegando o los que vienen llegando. En primer lugar, ecología, ustedes saben que biología, los 4 ejes temáticos tienen un valor aproximado, un porcentaje que son relativamente similares. No es como química o física, que tiene una gran asimetría por algunos ejes temáticos. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, yo les decía que en química, que química orgánica eran como aproximadamente 6 preguntas, como máximo 7, ya lo más raro que podía ser el módulo común, estoy hablando, ojo, no estoy hablando del MTP ni del mención. Entonces era como algo así como un 30 y tantos %, pero lo que más se llevaba cantidad de preguntas era estequiometría, ¿ya? Y átomo era como, no sé, no tenían que esperar más de 3 o 4 preguntas de mundo atómico. En el caso de biología se supone que había como más equivalente la distribución de los ejes temáticos, tanto organismos, actividades, estructuras, perdón, no organismo, quiero decir estructura celular, ¿ya? El tema de homeostasia, ¿no es cierto? Que en el fondo son el tema de hormonas, variabilidad y herencia, y el eje temático, ¿no es cierto?, que es ecología en el fondo. Entonces, si ustedes ven eso, se van a dar cuenta de que el eje de ecología no tienen que ser más de 4 o 5 preguntas al final, porque ya les dije que son como relativamente equivalentes, o sea que cada eje va a tener como 4 o 5 preguntas, son 18 en el módulo común. Por eso les digo que son aproximadamente 4 o 5 preguntas que les pueden salir máximo en ecología, y de lo que voy a hablar hoy día, aproximadamente serían, como les dije, unas 2 preguntas de lo que voy a hablar hoy día, o una pregunta, y esa pregunta puede ser la definición de ecosistema, o pueden ponerle una trama trófica o alimentaria, o podrían colocarles una pirámide ecológica y después una trama trófica o alimentaria, cosas así, ¿entienden? Entonces, la idea sería que estas 4 o 5 preguntas que les salen de ecología las tengan correctas, les sirva para bonificar su puntaje. Entonces, el ecosistema es un sistema interactivo constituido por componentes físicos, químicos y biológicos, y cuando digo sistema interactivo me estoy refiriendo a una red de relaciones. Entonces, hay muchos conceptos que podríamos hablar acá. Se supone que a mención se profundizan. Por ejemplo, el concepto de especie clave. Por ejemplo, el concepto de ingeniero de ecosistemas, que son especies que tienen un rol muy importante a nivel del ecosistema. Cada especie en un ecosistema o en una comunidad, de hecho en una comunidad, tiene un nicho ecológico. El nicho ecológico es como el rol que desempeña esa especie en esa comunidad, o biocenosis, que es lo mismo, porque es un sinónimo, no se olviden, biocenosis es lo mismo que comunidad por si acaso. Entonces, esa especie tiene un rol clave. ¿Por qué? Porque obviamente cada especie está haciendo una función en el sentido de que está depredando a otra especie y a la vez sirve de presa eventualmente para un depredador mayor. Además, el mismo hecho de que yo tenga, por ejemplo, un depredador que esté cazando un herbívoro, también hace o regula la población de ese herbívoro, el cual a su vez impacta sobre la cantidad de hierbas, por ejemplo, o de arbustos que puedan crecer en una zona. Y cuando ustedes tienen hierbas y arbustos, ustedes saben que las plantas intervienen en el ciclo de la materia, en el reciclaje de la materia orgánica, me refiero, en la tierra de hojas que se forma, y también colaboran para evitar la erosión. O sea que ustedes, por ejemplo, si introducen especies exóticas, o introducidas, por ejemplo, en Nueva Zelanda pasó eso, acá en Chile también, hay especies que son muy perjudiciales para los ecosistemas porque consumen plantas y consumen además las raíces de esas plantas. Entonces las plantas después no pueden crecer en ese lugar. Entonces el avance del desierto también puede producirse como consecuencia de un excesivo pastoreo, por ejemplo, de animales, de ganado, por ejemplo, pero también puede ser otra especie exótica, y que luego se ve sometido eso a la erosión. Entonces, al final, si ustedes se fijan, es toda una relación, porque no es solo los animales,
que este se coma a este y a lo mejor controla la población y evita que se formen las plagas. Por ejemplo, no sé, piensen en los ratones. Los ratones tienen mucha proliferación, digamos, por ciertas temporadas. Tienen que tener depredadores naturales que los mantienen a raya. Lo mismo pasa con ciertas clases de insectos, por ejemplo. Entonces, para que no se transformen en plagas, tienen que tener depredadores. Si usted destruye los depredadores, estas poblaciones crecen sin control y comienzan a afectar, ¿no es cierto?, a las plantas o los productores primarios, y eso incide en, como les dije, el reciclaje de la materia orgánica. Entonces, los factores abióticos o los factores no vivos están en relación con los factores vivos. Y por eso yo les mencionaba el concepto de especie clave. La especie clave es una especie que ocupa un rol fundamental en el ecosistema, que si usted la elimina, genera inmediatamente un cambio completo en lo que es toda la comunidad, porque está ejerciendo un control, por ejemplo, de una especie, o está sirviendo de alimento para muchos depredadores que lo consumen. Entonces, eliminar ese significa venir, derrumbar toda la comunidad y por ende afectar gravemente el ecosistema. También tiene usted especies que son capaces de modificar el entorno, por ejemplo, cuando uno piensa en los castores, que son animales capaces de construir represas como naturales, así, derribando árboles, por ejemplo, en lo que es el bosque de coníferas del hemisferio norte. Entonces usted dice, ahí hay un ingeniero de ecosistema, ¿no es cierto? Porque es capaz de cambiar los cursos de agua, inundar terrenos, y eso modifica el suelo y también modifica la cantidad de las especies vegetales que van a vivir así, ahí. Y también eso va a modificar a los herbívoros también. Entonces, es toda una interrelación profunda respecto de qué es lo que se entiende por ecosistema. Entonces, el ecosistema no es los animales y el ambiente, o el hábitat más los animales. Esa cuestión no es definición de ecosistema. ¿Entienden? Aquí el concepto fundamental es la relación. Eso es lo que me importa. La relación. Los animales en la comunidad están en relación. Están en relación de parasitismo, depredación, competencia, amensalismo, comensalismo, protocooperación, mutualismo, o sea, relaciones interespecíficas que están ayudando a controlar las poblaciones de estos seres vivos y a una relación de interdependencia mutua también, ¿ya? Por una parte. Pero además, estas relaciones que se establecen entre los seres vivos, a su vez están impactando de manera positiva o negativa de los factores abióticos, ¿entienden? Entonces, no es que usted diga en realidad da lo mismo como el ambiente, porque el ambiente está en relación, como les dije, con los animales. De hecho, usted puede recuperar ecosistemas completos cuando reintroduce animales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una experiencia de muchos años donde reintrodujeron los lobos, por ejemplo, en ese parque nacional de Yellowstone del oso yogi, y cuando introdujeron los lobos, ¿no es cierto?, lograron recuperarla, al final se terminó reforestando el ecosistema, y me dice, ¿cómo es posible que la reforestación se haya asociado a la introducción de un depredador tope? Porque, le acabo de decir, cada uno cumple un rol, y se están regulando mutuamente, y de alguna forma impactan en los ciclos de la materia y la energía que tiene los factores abióticos. ¿Se entiende? Esta es teoría de sistema en el fondo, chiquillos, también. Teoría de sistemas, también lo pueden considerar así. Ustedes, por ejemplo, tienen un rol en el sistema global. Ustedes les pueden vender que cada persona por sí mismo es insignificante, pero resulta que eso no es así. Usted en su familia tiene un rol, no es lo mismo que si usted estuviera o no estuviera, ¿entienden? Que se nota, por ejemplo, cuando hay fallecimientos de seres queridos, incluso si alguien es un factor negativo, ¿entienden? Por ejemplo, tener un hermano o alguien que tiene una enfermedad psiquiátrica o algo complejo, o un tema de consumo, lo que ustedes quieran, ya sea para bien o para mal, cada persona influye en el sistema inmediato y también en el sistema después global, comunitario, ¿no es cierto? La ciudad y después el país, ¿entienden? Entonces, no es que usted diga, no es que cada persona no tiene ningún valor, o me refiero como de impacto a nivel global, eso no es verdad, porque significa que usted no está considerando la teoría de sistema y la evidencia respecto a la teoría de sistema, ¿ya? ¿Cómo incide cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, en el funcionamiento total, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, los ecosistemas son súper sensibles a todas las especies, y cada especie tiene un rol o un nicho, N-I-C-H-O, nicho ecológico en el ecosistema, y están todos en relación, tanto los factores bióticos como abióticos. Luego, ¿no es cierto?, lo otro que tenemos que saber es que en estos ecosistemas, ¿no es cierto?, tenemos las cadenas alimentarias o tramas tróficas.
Trófos viene de alimento, esa es la traducción o el origen etimológico de la palabra, ¿ya? Y cuando yo hablo de niveles tróficos, estoy hablando de cómo está transfiriéndose la materia y energía entre distintos seres vivos. Entonces, yo tengo un nivel base, que es el nivel productor primario. Es el nivel donde se supone que ingresa la energía y la materia al ecosistema, ¿ya? Por eso se llama productor primario, y normalmente son de hecho los organismos autótrofos fotosintéticos los que normalmente se encuentran en esta primera nivel trófico o nivel alimentario, ¿ya? Entonces, este nivel trófico alimentario sería propio, ¿no es cierto?, de los productores, ¿ya? Y estos productores a su vez alimentan a los consumidores. Los consumidores se pueden dividir en varias subcategorías. Y luego, tanto productores como consumidores, a su vez, son fuente de alimento y energía para los descomponedores. Entonces, al final, en grande escala, yo en todo ecosistema tengo tres grandes niveles: el nivel productor, el nivel consumidor y el nivel descomponedor. Estos tres están interrelacionándose entre sí. El productor está en la base, los consumidores vienen a continuación, y el descomponedor recibe aportes de cada nivel porque él ayuda a la descomposición de la materia orgánica y vuelve, ¿no es cierto?, a permitir el reciclaje de esa materia orgánica para que vuelva a reingresar a través de los productores o las plantas. Entonces, como les dije, son tres grandes niveles: nivel productor, consumidor y descomponedor. Y estos tres niveles se supone que hay dos que no pueden faltar en el ecosistema. Los dos que no pueden faltar son el productor y el descomponedor, pero los consumidores pueden estar más o menos presentes. Así que en teoría yo podría tener un nivel, o sea, yo podría tener un ecosistema que no tuviera consumidores, ¿entienden? O no tuviera gran presencia de consumidores. Por ejemplo, en la historia evolutiva de la Tierra, o en la historia geológica de la Tierra, eh, los primeros seres vivos en colonizar los continentes, ¿no es cierto?, las masas continentales que eran prácticamente desiertos o roca, fueron fundamentalmente los productores primarios. Solo una vez que colonizaron ellos, ¿no es cierto?, o comenzaron a avanzar, comenzó a ocurrir, ¿no es cierto?, un avance o una colonización de los artrópodos y posteriormente los vertebrados, que se hicieron terrestres, obviamente. Entonces, efectivamente, hubo un momento en la historia en donde existían ecosistemas que solo tenían productores, organismos autótrofos fotosintéticos, y teníamos descomponedores para permitir el reciclaje de la materia orgánica, pero no habían consumidores, hasta que finalmente colonizaron estos consumidores el ecosistema, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo el primer nivel con el nivel productor primario. Luego tengo el consumidor primario, que sería el segundo nivel trófico. Esta a su vez alimenta al tercer nivel trófico, que sería el consumidor secundario, que sería ya un carnívoro. Luego este a su vez depredado, consumido por un consumidor terciario, que ocuparía el cuarto nivel trófico de la cadena alimentaria. Entonces, nivel trófico no es lo mismo que nivel del consumidor, ¿se fijan? No es lo mismo. Nivel trófico es una cosa y grado de consumidor es otra. Si les dicen a ustedes consumidor primario, usted va a pensar en herbívoro. Si le dicen consumidor terciario o de tercer orden, usted va a pensar en un carnívoro superior. También hay que tener cuidado cuando le hablen de carnívoro. Por ejemplo, aquí en esta misma tabla, en este mono, les podría yo preguntar por el carnívoro secundario. El carnívoro secundario no es lo mismo que el nivel trófico, ni tampoco es lo mismo que el grado de consumidor. Un carnívoro secundario o un carnívoro de segundo orden sería un consumidor terciario y que ocuparía el cuarto nivel trófico. Así que son cosas distintas, si ustedes se fijan. Yo le puedo embolinar la perdida a un estudiante tratando de hacerlo confundir entre nivel trófico, nivel de consumidor, o sea, el tipo de consumidor que es, o el nivel del consumidor que es, y el tipo de carnívoro. Así que tengan ojo con una pregunta que empieza a mezclar el concepto de nivel trófico, nivel de consumidor y grado de carnívoro. ¿Se entiende? Porque son cosas distintas. Entonces, el consumidor primario es el herbívoro, siempre. Siempre. Del consumidor secundario hacia arriba tenemos carnívoros. Y yo podría jerarquizar esos carnívoros a su vez en carnívoro de primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Se fijan? Y respecto de los herbívoros, no tiene por qué ser un insecto, o no tiene por qué ser una vaca o un elefante. Pues da lo mismo el tamaño,
Y aquí yo estoy hablando de animales, pero podrían ser insectos, ¿no es cierto? Que son animales, son artrópodos, pero también podrían ser quizás una trama trófica a nivel de protozoos o a nivel de organismos, ¿no es cierto?, microscópicos, unicelulares, por ejemplo, entre bacterias y protozoos, entonces no tiene por qué ser animales. ¿Se entiende? ¿Dudas o consultas, chiquillos, chiquillas, tienen que decirme, ¿ya? Para saber si vamos bien. ¿Duda o consulta respecto del esto de los niveles tróficos, el consumidor de primer orden, o el consumidor primario, secundario, terciario? ¿Se entiende? Chiquillos, chiquillas, ¿se escucha? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Profecito, claro. Yo sí Ya, entendí. gracias. Ya, muy bien. Gracias, Belén. Gracias, Catalina. Gracias, Almendra. Ya, muy bien. Entonces, como les contaba anteriormente, la idea, chiquillas y chiquillos, es que el primer nivel trófico o el primer nivel alimentario, ¿no es cierto?, es el nivel productor. El nivel productor ingresa la materia en energía y al ecosistema. ¿Cómo ingresa? Se supone que ingresa de una fuente natural que ingresa que aporta la energía, o, y también tenemos una fuente de materia, en el fondo que porque una cosa es la energía, chiquillas y chiquillos, y otra cosa es la materia, ¿se entiende? Entonces, el nivel productor está ingresando tanto la materia como la energía a la trama trófica o alimentaria o el ecosistema. Entonces, dentro del nivel productor tenemos dos clases de organismos: los autótrofos fotosintéticos y los autótrofos quimiosintéticos. Los autótrofos fotosintéticos son auto es sí mismo y trofo es alimento. O sea, son organismos que son capaces de hacer su propia biosíntesis orgánica a partir de materia inorgánica. O sea que ellos no son dependientes de la depredación. No necesitan consumir materia orgánica prefabricada por otro ser vivo, sino que ellos mismos pueden hacer toda su biosíntesis a partir de materia inorgánica y por lo tanto fabricar su propio alimento. Entonces la autotrofía tiene como esa definición distinta de la heterotrofía, de hetero, distinto de trofos, alimentos, que seríamos nosotros, por ejemplo, o los carnívoros, o los omnívoros en general, son todos organismos heterótrofos porque consumen materia orgánica prefabricada por otro ser vivo que previamente lo elaboró. Nuestra biosíntesis es limitada. O sea, si usted hoy día decide dejar de comer, después de 60 días de ayuno estricto se muere. De hecho, después de 40 ya entra en una fase de descomposición grave y se termina muriendo. Ya, pero en el fondo lo que le quiero decir es que nosotros no podemos tener un ayuno muy prolongado porque nos provoca falla multiorgánica. Entonces, es porque nuestra biosíntesis es limitada. Nosotros vamos por el lado del consumo y de la respiración celular, pero no al lado del anabolismo, que sería el equivalente de una fotosíntesis, por ejemplo. Entonces, como les contaba anteriormente, los autótrofos pueden ser o quimio o fotosintéticos. Los autótrofos fotosintéticos y los autótrofos quimiosintéticos coinciden en que ellos pueden fabricar su materia orgánica a partir de carbono inorgánico. Entonces, el carbono es de origen inorgánico, ¿se entiende? El carbono de los autótrofos proviene del CO2, del anhídrido de carbono o de sales de carbono. Piensen en el ácido carbónico en el agua, porque no sé si ustedes se han fijado que en el agua nosotros también tenemos como un ciclo del carbono, así como ocurre en la naturaleza, y los océanos, por ejemplo, tienen un delicado equilibrio entre la concentración de CO2 que se produce y la cantidad de ácido que se genera, porque el CO2 o el anhídrido de carbono se puede transformar en ácido carbónico. El ácido carbónico es lo que está presente en las bebidas Coca-Cola. Es corrosivo también. Entonces, el hecho es que el CO2 del agua y por ende la acidificación de los océanos también está en relación con la autotrofía que permite fijar o capturar este CO2 y transformarlo en materia orgánica a través de la fotosíntesis. En el caso de nosotros, de los ecosistemas terrestres, los autótrofos fotosintéticos capturan el CO2 inorgánico y lo transforman en glucosa. Acuérdense que hablé de la fotosíntesis en la última clase. Dije que la fotosíntesis era un proceso que contaba de una fase clara y una fase oscura. La fase clara, ¿no es cierto?, ocurría en la membrana tilacoidal del cloroplasto, donde se encontraban los fotopigmentos de las clorofilas, y ahí ocurría, ¿no es cierto?, un proceso de fotólisis del agua, la ruptura del agua, y se formaba ATP y NADPH, gracias a la luz del sol. Luego
todo el ATP y el NADPH producido en la fase clara, en la membrana tilacoidal, permitía el funcionamiento de la fase oscura de la fotosíntesis que ocurría en el relleno, o en el estroma del cloroplasto. Y esa fase oscura consistía en que el carbono inorgánico, o el CO2, el anhídrido de carbono, se fijaba por una enzima que se llamaba la rubisco, a través del ciclo de Calvin, permitía la síntesis de moléculas orgánicas, no solo de glucosa, sino de todas las moléculas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, como les comento anteriormente, los autótrofos fotosintéticos pueden capturar el carbono inorgánico, ya sea en el agua, para el caso de las algas, o las cianobacterias fotosintéticas, o en las plantas terrestres, y capturan el CO2 y lo transforman en moléculas orgánicas. Existen otros autótrofos que se llaman autótrofos quimiosintéticos, que son bacterias fundamentalmente, que viven en solo ciertos ecosistemas restringidos de la biosfera, de la Tierra, normalmente cavernas subterráneas, submarinas también, alrededor de algunas chimeneas volcánicas también bajo las profundidades del mar. Entonces, estas bacterias también capturan el CO2, al igual que los fotosintéticos, lo capturan también del agua o lo capturan del aire. ¿Ya? Pero en este caso son más bien ecosistemas acuáticos, así que lo capturan del agua. ¿Ya? Y entonces la fuente del carbono, al igual como ocurre con las plantas o los fotosintéticos, es carbono inorgánico que se termina transformando en orgánico. El tema o la diferencia entre estos autótrofos están en el ATP, porque el ATP de los fotosintéticos se obtiene a través de la luz del sol. O sea, la luz del sol es lo que permite la síntesis del ATP en el fondo, en los fotosintéticos autótrofos, o los autótrofos fotosintéticos. En cambio, los quimiosintéticos es la oxidorreducción de sustancias inorgánicas, de ciertas sales minerales o ciertos compuestos, lo que produce ATP. Entonces, si ustedes se fijan, el origen del ATP es lo que hace la diferencia entre un autótrofo quimiosintético y un autótrofo fotosintético. Evidentemente, el fotosintético produce mucha más energía por unidad de tiempo o por tiempo que lo que hace el quimiosintético, porque es menos la energía que yo puedo extraer de las sales minerales, mucho menos. Por eso es que los ecosistemas tienden a ser mucho más chiquititos y acotados en la autotrofía quimiosintética. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, chiquillos, los alcances de esto, más o menos que estoy diciendo. Sí, profe. En el fondo lo que quiero que entiendan es que esto es como un objeto de estudio de lo que se llama la exobiología, que es una disciplina que mezcla como la astrofísica con la biología, ¿entienden? Es como buscar vida en otros planetas. Entonces, yo no necesito la luz del sol para financiar o tener un ecosistema, ¿entienden? Puedo tener ecosistemas que no son financiados a través de la luz del sol. Necesito obviamente normalmente alguna fuente hidrotermal, necesito agua, necesito también sales minerales, ¿no es cierto? Suficiente carbono si ustedes quieren, pero no necesito luz del sol. Entonces, esto de la quimiosíntesis autótrofa es como lo que los científicos han estado como afirmando de que es la posibilidad de encontrar ecosistemas de esta naturaleza en otros lugares, por ejemplo en el sistema solar, en lo que son las lunas congeladas de Saturno o Júpiter. Ya particularmente en ciertas lunas, por ejemplo en Celado, en Saturno y en Europa de Júpiter. ¿Sí? Entonces, y esto no es ciencia ficción, usted me dice, eso lo vi en The Expanse de Netflix, no sé, o en Amazon, no tengo idea. No, es que esto es teoría, pero como le digo, no es tanto ciencia ficción, de hecho, es realidad. De hecho, los rusos hace como 5 o 6 años perforaron una capa de 2 kilómetros de profundidad en la Antártica, hacia un lago que se encontraba aislado hace más de 20 millones de años de la superficie. Y ahí había un ecosistema, un microecosistema sin luz del sol, porque la luz del sol no va a penetrar 2 kilómetros de hielo, ¿se entiende? Entonces, los seres vivos y las muestras que obtuvieron de ahí nos hablan, ¿no es cierto?, de que hay ecosistemas que pueden subsistir en condiciones distintas de las que nosotros conocemos, ¿entienden? Ya, entonces, la autotrofía, si ustedes se fijan, puede ser foto o quimiosintética. Por su parte, la heterotrofía es quimiosintética. Voy a traer mi cargador porque se me está
energía es quimiosintética totalmente. Significa que en el fondo todos nosotros somos quimiosintéticos, los descomponedores también son quimiosintéticos. Entonces, independiente de cuál sea el consumidor, todos son quimiosintéticos. ¿Por qué? Porque obtienen el ATP a partir de la oxidorreducción o de los procesos de respiración celular o oxidación de la materia orgánica. ¿Se entiende? O sea que ustedes cada vez que consumen una glucosa o un ácido graso, lo oxidan, ¿no es cierto? Lo someten a un proceso de la respiración celular y a partir de ahí obtienen ATP, energía. Eso se llama quimiosíntesis. Solo que esta es una quimiosíntesis heterótrofa. Ahora, la fuente de materia orgánica que tiene un heterótrofo, hetero distinto de, la fuente de materia orgánica es siempre orgánica. O sea, un perro, un gato, usted, una vaca, no pueden obtener carbono a partir del aire. El carbono se obtiene a partir del consumo de carbohidratos de las plantas, ¿no es cierto? O eventualmente consumiendo carne. ¿Se entiende? Entonces, la heterotrofía obtiene la materia obtiene el carbono a partir de la materia orgánica y además obtiene el ATP a partir de la oxidación de esa misma materia orgánica. ¿Ya? Dentro de los heterótrofos tenemos, como les dije, todos los consumidores y los descomponedores. Los consumidores pueden ser primarios, secundarios y terciarios. El consumidor primario son siempre los herbívoros. Les dije que no tiene por qué ser un animal, puede ser un insecto, puede ser un protista. El tercer nivel trófico, que son los consumidores secundarios, serían los que depredan o consumen a los herbívoros o los consumidores primarios, y luego el cuarto nivel trófico, o sea, los consumidores terciarios, serían aquellos que depredan, ¿no es cierto?, al tercer nivel trófico o al segundo nivel, obviamente. Ahora, ¿por qué motivo un depredador tope nunca va a consumir o escasamente va a consumir a un carnívoro, ¿no es cierto?, o consumidor secundario? Y la respuesta es porque existe una regla de la energía que se llama la regla del 10%, que habla de que cada vez que ustedes tienen una transferencia de materia y energía entre un animal o un nivel, gran parte de la energía se disipa en forma de calor y se libera al entorno, porque nosotros somos sistemas abiertos, no somos sistemas cerrados. Entonces, se disipa hacia el entorno en forma de calor y ese calor no se puede utilizar para realizar un trabajo biológico, ¿se entiende? Se disipa y se disipa, ¿no? Entonces, la ley de la termodinámica se cumplen igual en el ecosistema, ¿entienden? O sea que la energía total se supone que sigue siendo la misma. La que entra, que la que en el fondo termina. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que cumplir la ley de conservación de la energía. Pero aquí estamos diciendo que cada vez que hay una transferencia de energía, hay una parte que se va a utilizar para hacer el trabajo biológico y la otra se va a disipar en forma de calor, ¿se entiende? Y no se puede utilizar. Entonces la regla del 10% me dice que solo un 10% de la energía de cada nivel pasa de un nivel al siguiente y el 90% se pierde o se disipa el entorno. Por lo tanto, yo no puedo tener tramas tróficas largas. Tengo que tener tramas con 4 o 5 participantes porque de lo contrario no me sirve. Entonces, esto significa que si yo tengo un consumidor que se encuentra en el cuarto o en el quinto nivel trófico, él va a ir a consumir el primer nivel o, si no puede, el segundo nivel trófico. Por ejemplo, nosotros, los perros, ¿no es cierto?, los osos, los ratones, los roedores, ¿no es cierto?, todos los roedores, porque es una familia inmensa, bueno, los cánidos, los cerdos, ¿no es cierto?, somos los jabalíes, etcétera, somos omnívoros, vale decir, la mayor parte de la energía y del carbono que provienen, que está en nuestra dieta, proviene del consumo de plantas y sobre todo cereales. Entonces, el ser humano, por ejemplo, el 60% de su dieta per se, es de origen de carbohidratos de origen vegetal. Entonces usted dice, esto no tiene nada que ver con ser vegetariano o vegano, lo que ustedes quieran. Estoy hablando de que la mayor parte de la fuente de energía de un animal omnívoro, vale decir que puede comer tanto carne como vegetales, proviene fundamentalmente de los cereales, que son como los que concentran la mayor parte de la energía, porque usted me dice, profe, del apio, o ¿cómo se llama? De la verduras. Hay verduras que tienen un valor nutricional que es un mínimo, porque son básicamente agua, así que no nos aportan nada. Comer apio no me aporta nada, solamente algunos minerales. Es 90% agua, entonces no tiene sentido comer apio, ¿entiendes? Salvo que usted quiera hacer una dieta. Pero en el fondo lo que quiero decir es que los cereales son
el arroz, las legumbres, la avena, el trigo. Piensen en el trigo, todo lo que deriva del trigo. Del trigo deriva el pan, deriva los fideos, las masas, todas esas cuestiones que... Entonces, como les digo, el mayor aporte nutricional viene de carbohidratos, de origen vegetal. ¿Se entiende? Entonces, el resto debería venir del origen animal, en el caso de omnívoros, como por ejemplo los seres humanos, ¿sí? Pero si yo tengo un carnívoro estricto, como puede ser un felino, el felino no puede consumir plantas, ¿entienden? O si consume plantas, su metabolismo no le permite el procesamiento. Entonces, no es que, por ejemplo, si yo tuviera un gato o tuviera, no sé, alguna clase de felino, yo no le puedo decir, lo voy a transformar en vegetariano, porque eso es un maltrato animal, de hecho. Es abuso y maltrato, ¿sí? Iba a decir que era ignorancia, pero fundamentalmente es la categoría del maltrato. Entonces, puede ser simpático que a mi gato le dé castañas o le dé pan, qué sé yo. Esa cuestión es pésimo, ¿se entiende? Porque no tienen las enzimas ni tienen el metabolismo para procesar eso. Porque a partir de la evolución les generó ese tipo de adaptación y ese cambio, ¿no es cierto?, biológico, adaptativo y enzimático a nivel hepático, para que pudieran sobrevivir en base a a la gluconeogénesis. Esto que estoy diciendo de la gluconeogénesis, usted no me puede decir, no sé qué es. Se supone que a esta altura debería saberlo, al menos los que han venido a mis clases, porque yo le expliqué que para el control de la glicemia, ¿no es cierto?, tenemos la insulina y el glucagón, ¿se acuerdan? Si se le olvidó de eso, voy a tener que repasarlo, porque eso es como contenido obligatorio, fundamental para todo el mundo, ¿sí? Sea de común, módulo técnico profesional. Entonces, dentro del control de la glicemia hay un proceso que se llama gluconeogénesis, que significa la formación de glucosa a partir de fuentes alternativas, o sea, que no sea, obviamente, azúcares. Yo puedo generar a partir de proteínas y de aminoácidos, puedo hacer una transformación mediante una enzima, hago la conversión para carbohidratos. ¿Sí? Entonces, con los carbohidratos, ¿no es cierto?, me genero mi glicemia. Y de esa manera yo puedo, ¿no es cierto?, tener azúcar adecuado. Entonces, en el caso de nosotros que somos omnívoros, claro, nuestra glicemia no se basa solo en la gluconeogénesis, se basa en el control de la glucosa que nosotros ingerimos a través de la dieta. No necesitamos hacer una interconversión, pero los felinos necesitan hacer la interconversión porque ellos consumen solo carne, ¿sí? Podrían consumir solo materia de origen animal, llámese proteína o ácido graso, ¿ya? La grasa nunca se ha podido transformar o convertir a glucosa o azúcar. Acuérdense que esa cuestión no existe en nosotros, eso existe en las plantas. Los animales las enzimas animales no pueden hacer la conversión de grasa a azúcar, si no sería súper fácil adelgazar. La conversión ocurre entre proteína y azúcar. ¿Sí? Entonces, chiquillos, no sé si tienen duda o consulta. ¿Se entiende por qué el carnívoro consume a los grandes herbívoros? ¿Por qué el león se come ¿no es cierto?, el antílope, el elefante, no sé, y no se come un leopardo, no se come un zorro, no sé? ¿Se entiende? Sí, profe. Porque se supone que son los que tienen más energía. Exacto, ¿no es cierto? Es así. ¿Por qué la leche de vaca es tan buena para nosotros? ¿Por qué la leche de vaca se supone que tiene, después de que la madre ha amamantado al hijo, entre comillas, ¿por qué se eligió leche de vaca? ¿Por qué no fue la leche de otro animal? La leche de otro tipo de animal. Por ejemplo, de un omnívoro, por ejemplo, de un cerdo, no sé, de otro animal. ¿Por qué creen que se eligió la vaca? Porque las vacas, al ser vegetarianas, obtienen de primera fuente, o sea, son consumidores primarios, entonces obtienen más Ya, energía muy que un bien. carnívoro. Exacto, ¿no es cierto? Esa es la razón, chiquillos, de la regla del 10%, y pueden ir entendiendo por qué funciona de cierta manera los ecosistemas, ¿se fijan? O por qué nosotros tenemos ciertos hábitos nutricionales, o por qué, no sé, los felinos se comportan de esa manera. Entonces, como les dije, no tiene sentido tener cadenas de más de 4 o 5 participantes. De hecho, no existen. De hecho, no existen, porque les acabo de decir
que no funciona. Imagínense, si tengo un 100% en el primer nivel trófico, en el segundo nivel tengo un 10 de ese 100, el 90 se perdió. Luego de ese 10, al tercer nivel pasa solamente el 1% de ese 10%, o sea, el 10% de ese 10% es el 1%. Luego del 1% pasa, de lo que era de las plantas me refiero, el 1% en el tercer nivel pasa al cuarto, va a ser un 0, o sea, lo que llega al cuarto nivel es un 0,1% de lo que partió en las plantas. Lo que llega en el cuarto nivel es un 0,1%, porque es siempre el 10% del 10%. ¿Se fijan? Siempre es el 10% del 10%. Entonces lo que llega de energía al final es la nada misma. No es eficiente este proceso. Ahora usted me dice, profe, pero con la materia no pasa. La materia es distinto, chiquillos, porque la materia recicla. Entonces, no confundan. La energía es unidireccional. Ingresa desde el sol hacia los productores fotosintéticos, las plantas terrestres o las algas marinas, y luego transita unidireccionalmente y va disipándose la mayor parte de esa energía en cada transferencia. Entonces, al final, obviamente, la energía se disipa al entorno y no puedo recuperarla, ¿entienden? En cambio, con la materia orgánica no pasa eso, porque la materia está siempre circulando. Entonces, cada vez que usted tiene un árbol o un animal que se muere, se descomponen por los descomponedores que son también heterótrofos, son heterótrofos quimiosintéticos. Se le llama saprófitos también específicamente, así como de sapo, saprófitos, que son descomponedores. Ahí tenemos hongos, protozoos y bacterias descomponedoras que agarran la materia orgánica muerta, sea vegetal o animal, la descomponen a través de la respiración celular y producen productos, sales minerales y elementos que se liberan a la tierra, y luego las mismas plantas, los mismos productores primarios, vuelven a absorber a través de las raíces este tipo de nutrientes, ¿se entienden? Entonces, si ustedes se fijan, la materia es infinita, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, este tema de la permanencia de la materia y de la permanencia ad infinito, ¿entienden? Ya lo sabían los antiguos sabían hace milenios de este tema, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿se entiende? Por eso era que a las brujas, los celtas, por ejemplo, enterraban a las brujas bajo los maizales, o sea, bajo los maizales, perdón, bajo plantaciones de trigo, quiero decir. El maíz fue introducido después de la colonización de América, pero yo estoy hablando de la antigua Britania, ¿ya? Entonces, sabían que la persona la sepultaban debajo del trigo. ¿Por qué? Porque sabían que la persona se descomponía y esos elementos de esa persona, en el fondo su ser, en cierta forma su ser pasaba a formar parte del trigo, y luego ese trigo se transformaba en pan y usted comía ese pan. En el fondo usted estaba incorporando elementos químicos que formaron parte de una persona muy importante. ¿Se entiende? Es como enterrar un gato en el patio de una casa donde tenemos flores. Entonces mi gato que era regalón, entonces lo enterré ahí. Y no sé, pues todas esas plantitas que crecen ahí tienen en el fondo la esencia de mi gato. O sea, dice, bueno, eso es como simbólico. Es que no es simbólico, es real. Es la materia del gato. No es simbolismo, esto es real. ¿Sí? Entonces, como les dije, la materia siempre está recirculando, siempre está pasando de productores a consumidores, a descomponedores y nuevamente a productores. Pero la energía no. La otra cosa que quería mencionarles, chiquillos, es el tema de las plagas tróficas marinas, para que ustedes tuvieran presente que el famoso plancton se divide en dos categorías, el fito y el zoodo. El fito se refiere a todas las algas unicelulares y también a las algas pluricelulares, que son productores primarios. Normalmente uno habla de microorganismos, ¿ya? Porque son los que tienen la mayor productividad como neta del ecosistema marino, más que una alga así tipo cochayuyo, tipo luche, no sé, ¿ya? Entonces, el tema es que el fitoplancton, como les dije, son cianobacterias, son protozoos fotosintéticos, lo que usted quiera. Y estos organismos, ¿no es cierto?, unicelulares, son consumidos por zooplancton, que son protozoos, de protozoos o bacterias consumidoras hasta crustáceos pequeños, algunos incluso microscópicos. Entonces, el zooplancton sería el nivel herbívoro de los ecosistemas marinos. Entonces, fito, de F de foca, sería como el productor fotosintético, y luego el zooplancton, que sería el consumidor primario, o ser el equivalente al herbívoro, y luego vienen los otros consumidores. En una trama trófica, que es el típico ejercicio que les pueden colocar a ustedes, ya, y con esto vamos a ir cerrando ya la clase, ustedes tienen, ¿no es cierto?,
que les colocan una trama, no necesariamente con dibujos, sino que les colocan números, y les empiezan a hacer preguntas. Por ejemplo, les pueden preguntar cuáles son los herbívoros, o cuáles son los consumidores primarios, más bien dicho, de esta trama. Entonces, la trama es como una cadena, pero donde intervienen varios seres vivos simultáneamente. Entonces les podrían preguntar, ya, en esta trama trófica, ¿cuáles son los, como les dije, consumidores primarios? O sea, los herbívoros. Luego les pueden preguntar, ¿cuál es el carnívoro o el consumidor de mayor nivel? ¿Cuál es el consumidor de mayor nivel? ¿Se entiende? O el que ocupa la mayor posición. Entonces usted me dice aquí, el escarabajo, profe, porque todas las tramas tienden a él, y me doy cuenta que hay una trama. También uno podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la trama menos eficiente? Porque si ustedes se fijan, hay una trama que yo me voy por la derecha y tengo que pasar por no sé cuántos animales para llegar al escarabajo. En cambio, yo puedo ir por una ruta directa, pasando de la planta al caracol y de ahí al escarabajo. Entonces, ahí obviamente le llega mucha más energía que, que si come arañas, este tipo de insectos, ¿entiendes? O sea, que no se acumula como la energía, entre más como individuos haya en la cadena, menos energía le llega al máximo. Claro, mientras menos individuos haya en una cadena, más energía le llega al consumidor tope. Mientras menos individuos haya en la cadena, más energía le llega al consumidor tope. Esa es la gracia. Los más eficientes serían los que se ubican en el tercer nivel trófico, o sea, más que eficientes, los que le llegan más energía. Los más eficientes sabemos por lejos que son los productores, porque son los que tienen la mayor energía de todo el ecosistema, digamos. El anabolismo que tiene el nivel productor excede al catabolismo o a la respiración celular, así que siempre tienen productividad neta o producción neta que supera cualquier nivel. Así que el nivel más eficiente es el nivel productor. Ahora, si usted me dice, pero de los consumidores entendemos que son los herbívoros, los que les llega más energía, por lo tanto ellos tienen la capacidad de usar de manera más eficiente esta energía, claro, sí, se podría decir de alguna manera. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, pero lo pueden buscar en internet, hay un crustáceo pequeño que se llma krill, y las ballenas azules, no sé si ustedes han visto las ballenas jorobadas, que son unos animales inmensos, pesan como 30 toneladas, 50 toneladas, son gigantescas algunas, hay algunas que se alimentan de peces y todo lo que ustedes quieran, pero hay algunas que tienen barbas con las cuales filtran el agua y se alimentan de krill, fundamentalmente. Y el krill es un crustáceo microscópico, pero sin embargo es un herbívoro y tiene una cantidad de energía por kilo que es brutal. Entonces, claro, esta ballena no come algas, ¿se entiende? Entonces tiene que comer otra cosa, no es herbívora, ¿se entiende? Entonces tiene que consumir, es como un león, ¿entienden? Tiene que consumir una fuente de carne, y la fuente como más eficiente, la forma más eficiente de poder subvencionar esa tremenda masa es consumiendo krill, ¿ya? Entonces, los ácaros aquí, o sea, el ácaro, aquí el consumidor, como les dije, que recibe la más energía son los consumidores primarios, los herbívoros. Luego de los carnívoros, claro, el ácaro depredador y la araña de tamaño medio, junto con el escarabajo, siempre y cuando se coma al grillo y al caracol, sería como los carnívoros que le llegan más energía, ¿entienden? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Chiquillas? Sí, profe. Ya. Hay una pregunta que me hicieron acá respecto de la biomasa. Alguien me preguntó eso por interno. Ya, aquí no hay que consumir, no hay que confundir. Acá, chiquillos, no es un tema porque alguien me podría decir, tiene algo que ver con el tamaño. Aquí hay que tener cuidado con el tema del tamaño, chiquillos. Aquí no estamos viendo tamaño o índice de masa corporal, porque ustedes podrían tener la tentación de empezar a hablar de índice de masa corporal. Porque no es lo mismo hablar de que yo tenga un pasto a que tenga un árbol, o que yo hable de una ballena azul, que es el animal terrestre más grande que existe en la Tierra, o un elefante, a que lo compare con un ratón, o con no sé, con una araña, no sé cómo decirlo. Entonces, tengan cuidado con ese tema del índice de masa corporal que tenga un animal, o del tamaño, como si hubiera una correlación entre tamaño y entre energía,
podría uno establecer una relación, es verdad, pero hay que tener cuidado con eso. Y respecto de lo que es la biomasa, lo vamos a explicar con las pirámides. Eso es lo que voy a explicar ahora y con esto vamos a ir cerrando. Ya, lo vamos a ver al tiro. Ya, justamente, como les digo, no necesariamente el animal más grande es el que siempre va a estar en la cima de la pirámide, o el consumidor tope final, ¿se entiende? Porque le acabo de decir que existen elefantes, o existen ballenas, ¿se entiende? Entonces, el índice de masa corporal que yo tengo, ¿no es cierto?, por un animal en sí, de una especie, no me está indicando que necesariamente tiene que tener tal o cual posición. Lo mismo pasa con el productor. Yo tengo productores que son pequeños, plantas, ¿no es cierto?, o incluso cianobacterias que son microscópicas, pero puedo tener también un árbol gigante, como estos alerces, ¿no es cierto?, milenarios en Chile, o las secuoyas que hay, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y en parte de Argentina también, que son árboles que miden más que miden más de 100, como la Torre Entel, po. Árboles del porte de la Torre Entel. Imagínense la cantidad de materia orgánica que tiene esa cuestión. Entonces usted dice, ¿habrá alguna relación? Es que no, eso le digo que hay que tener cuidado, no hay una relación necesariamente. Entonces, para poder entender un poco la biomasa, vamos a hablar un poco de las pirámides. Entonces, lo primero que voy a partir diciendo es que estas comunidades de los ecosistemas los podemos describir a través de pirámides que me hablan de cómo es la estructura de la comunidad en el ecosistema. Entonces, yo podría empezar a contar los animales que tengo, los seres vivos que tengo por área o por volumen en un ecosistema acuático, lo cual es una cuestión súper como deficiente, porque uno nunca va a contar todos los pastos que tengo o todas las hierbas que tengo en una pradera, ¿se entiende? O todos los insectos que voy a encontrar en una zona, o todos los consumidores secundarios y terciarios. Yo puedo tener una aproximación o una estimación. Entonces agarro no sé, supónganse que tengo un área de 1 km², entonces voy a hacer una especie de rastreo o análisis de un fragmento de ese, y voy a hacer una estimación, no sé, en un área de un 1 m², voy a tratar de contabilizar todo lo que observo ahí, y eso lo voy a tratar de como replicar para el área mayor, ¿entienden? Voy a hacer una inferencia de que esto se repite en un ecosistema más o menos homogéneo. Ya, pero en fin, lo que yo creo que entienden es que lo primero sería, o lo más básico sería contabilizar los seres vivos que tengo. Entonces contabilizo los productores, contabilizo los consumidores primarios, secundarios, terciarios. Si yo tengo un árbol gigante, como les dije anteriormente, o supóngase que tengo una pradera, la pradera, formado por hierbas, o la sabana, como quieran llamarlo, yo puedo tener menos individuos productores. O sea, puedo tener muchos individuos, perdón, productores por superficie. En cambio, puedo tener un bosque, supongamos chico, que tiene alguna cantidad de árboles determinados, y que pueden ser un número menor de árboles, no sé, 100 árboles, le estoy inventando. Pero ya esos árboles, como son tan grandes, cada uno de ellos, pueden alojar muchos insectos, los cuales pueden atraer muchos tipos de consumidores secundarios y terciarios. Entonces, aquí la pirámide se invierte. Y aquí hay una relación con la biomasa, como con la masa, si lo pueden decir de alguna manera, porque claro, es un individuo, pero es un individuo gigante, comparado con una pradera o con la hierba, que serían varios individuos, pero que son chiquititos. ¿Se entiende? Tienen poca masa. De todas formas, igual esto, como les dije aquí, el concepto es que que la pirámide, perdón, se puede invertir, la pirámide de números. Entonces, el concepto de biomasa, para tratar de responder a la pregunta de alguien que me hablaba por el chat, la biomasa se refiere al peso seco que yo tengo por unidad, ya sea de superficie, o sea por metro cuadrado, o ya sea por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, en teoría, si yo hablo de biomasa, por eso le digo, estoy hablando de biomasa a nivel de ecosistema, porque, insisto, no sirve el análisis de decir que usted va a considerar la biomasa de un elefante versus un ratón, o de un árbol y una ballena azul, como el índice de masa corporal. Ese tipo de análisis no nos indica nada respecto del nivel o la posición del animal en la trama trófica o alimentaria, no tiene ninguna relación, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a hablar ahora de biomasa en términos genéricos, es decir, para el ecosistema o la comunidad en general, ahí sí tiene sentido hablar, porque estoy hablando del porcentaje de gramos por peso seco, de los gramos de peso seco, quiero decir, perdón, por metro cuadrado o por metro cúbico, y me doy cuenta de que los ecosistemas terrestres, la biomasa vegetal, da lo mismo si tengo planta, arbustos, hierba, porque yo contabilizo todo como materia orgánica, de origen vegetal. Entonces, si yo agarro un bosque, una pradera, lo que sea, contabilizo
la cantidad de gramos o kilos que tengo por metro cuadrado, ¿se entiende? Esto es mucho más eficiente para comparar ecosistemas, porque estoy midiendo la masa. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo la biomasa, la pirámide de biomasa, me doy cuenta que la masa de productores siempre tiene que ser mayor que la masa de consumidores, porque son los productores. O sea que en el fondo, de hecho, aquí me está indicando que la productividad neta que ellos tienen es superior. La biosíntesis que tiene un productor le pega 1000 patadas a la biosíntesis que puede tener cualquier consumidor, ¿se entiende? Porque ya les dije que la cantidad de energía que están generando y de materia orgánica excede al consumo que ellos tienen. Entonces lo que yo produzco en general le tengo que descontar la respiración celular. Por eso ya les dije que nosotros salimos perdiendo, porque nuestra respiración celular es muy grande, ¿se entiende? En cambio, la respiración celular y el consumo energético en los productores, claro que está presente, pero la productividad que ellos tienen es mucho mayor. Entonces al final salen ganando, tienen ganancia, ¿entienden? Obtienen un rédito, una ganancia. Entonces, si ustedes se fijan, esta sería la razón por la cual, ¿no es cierto?, siempre las pirámides terrestres son pirámides normales, no se pueden invertir. Ahora, en los ecosistemas marinos también se comportan como pirámides, pero se invierte el primer nivel, y aquí tiene una razón bien lógica. La razón lógica es la siguiente. Yo les conté que el fitoplancton mayoritariamente pueden ser algas marinas, es verdad, como algas pluricelulares visibles a ojo pelado, como el kelp, como el luche, como el cochayuyo o como otras especies de algas, ¿ya? Pero el grueso de la biomasa de los productores primarios de los ecosistemas marinos lo aportan las cianobacterias o los protistas, ¿no es cierto?, fotosintéticos. Entonces son unicelulares. Si yo tengo unicelulares chiquillos, comprenderán que el porcentaje de peso seco que yo tengo por ser vivo o por célula no se compara con el porcentaje de peso seco que yo tengo por un organismo, como nosotros, que tenemos tejido mineralizado o que tenemos depósito de sales y que tenemos un alto porcentaje de proteína también. Entonces, el porcentaje de agua en agua en un animal puede ir entre un 60 de un 70%. Entonces usted dice, ya, igual es harta agua, sí, pero tenemos igual un porcentaje de peso seco que es bastante grande. Porque estamos sometidos, ¿no es cierto?, a las condiciones de la gravedad terrestre. No estamos como en el agua. En el agua se comporta de otra manera la gravedad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un unicelular, más del 90% de agua. 95%. Entonces, si usted se da cuenta, el porcentaje de peso seco que yo puedo obtener en los unicelulares, sobre todo los acuáticos, es una mínima cantidad, ¿se entiende? Entonces ahí tengo una distorsión que entra en el cálculo de biomasa del nivel productor para los ecosistemas acuáticos. Eso sería la primera distorsión que quiero que entiendan, ¿ya? Sí, dígame, pregunta. Sí, hola, disculpe. Sí, escucho. Dígame nomás, que se corta el audio. No la escucho. Escríbame por mejor, porque no la escucho por el audio. Se escucha cortado. Entonces, como les decía, chiquillos, chiquillas y chiquillos, se corta lamentablemente se corta la señal. Ya, como les decía anteriormente, es el hecho de que, en el fondo, ese es un tema, ¿ya? El otro tema es la alta como tasa de reproducción que tienen estos seres vivos. De hecho, es tan alta y su vida media es tan corta que es difícil contabilizarlos por unidad de tiempo, ¿entienden? Y considerar, porque esto lo están considerando también en un tiempo, o sea, no es como que usted dice, ya, voy a contarlo y chao. Se supone que usted lo está contabilizando en un tiempo determinado, hace la contabilidad. Entonces, como el ciclo de vida y la reproducción es tan alta, se hace muy difícil también calcular el porcentaje de peso seco de estos organismos por unidad de tiempo.
o en un tiempo en particular. Entonces eso distorsiona también la cantidad de biomasa que yo tengo por el primer nivel en los ecosistemas acuáticos. Esa es la razón por la cual parece que la pirámide sea invertida, porque son esas dos distorsiones las que están operando, ¿se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Las dos distorsiones que están operando. Para invertir el primer nivel. Ya. Luego tenemos la pirámide de energía, que sería la otra pirámide que siempre es pirámide, y con esto ya voy cerrando la clase hoy día, chiquillos. Con esto voy cerrando la clase. Esta pirámide nunca se invierte, porque si ustedes se dan cuenta, la energía está mayoritariamente en el nivel productor. Obviamente, eso ya lo sabemos todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les dije que el nivel productor tiene la mayor eficiencia de toda la trama trófica y de todos los niveles tróficos, porque del 100, imagínense que solo el 1% del 100% de la energía solar, las plantas lo capturan y lo transforman en ATP y finalmente en materia orgánica. Pero así todo, su eficiencia es superior, ¿no es cierto?, a la de los consumidores, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, este nivel tiene una gran productividad. Ahora, ese concepto de toda la energía que está involucrada, o kilocalorías por metro cuadrado o por metro cúbico por año, yo, en el fondo, a ese concepto le voy a llamar producción bruta, o sea, toda la energía involucrada. Esa energía total que yo tengo, le voy a tener que descontar la respiración celular, vale decir, lo que yo consumo o gasto. Y después de tener esa producción bruta, le descuento, ¿no es cierto?, lo que yo consumo, obtengo la producción neta, que se llama, que sería el remanente, o el rédito, o la ganancia. Entonces, si les preguntan por producción neta, uno entiende que es la producción bruta menos la respiración celular. Vuelvo a repetir. La productividad bruta es el total, pero si yo le descuento la respiración celular o el consumo, entonces obtengo la producción neta, ¿ya? Esta pirámide jamás se invierte. Siempre es así, siempre hay más en el nivel productor. Y para cerrar, sí, Amalia, ya había dicho, ¿no es cierto?, que el ecosistema, ¿no es cierto?, acuático, la pirámide se invertía respecto al primer nivel, porque el porcentaje de agua que tengo yo en los organismos unicelulares del fitoplancton, que es lo que tiene la mayor masa, ¿no es cierto?, del nivel productor, el porcentaje de agua es superior al 90 o 95%, entonces el porcentaje de peso seco, obviamente que es mucho menor, comparado con un animal terrestre o con una planta terrestre. Eso es lo primero. Y lo segundo es la alta tasa de reproductividad o reproducción, dado por su propio ciclo vital, que yo puedo, ¿no es cierto?, contabilizar en un momento. Porque como se reproducen tan rápido y tienen tan corto ciclo de vida, es muy difícil pesquisar la cantidad real de materia que yo tengo por ese nivel. Por esto mismo que yo estoy diciendo. Entonces se agregan dos distorsiones. El porcentaje de agua que tienen y por otra parte la alta reproducción o alta tasa de reproductividad. Eso hace que tengamos como esta distorsión que nos da la pirámide invertida. Ya, entonces, para cerrar, chiquillos y chiquillas, porque ya tengo que dejarlos, y la próxima semana seguimos con esto, sería el tema de la amplificación biológica, que nace de la capacidad que tenemos los seres vivos de concentrar los elementos químicos que nos rodean, o de concentrar, ¿no es cierto?, las moléculas que nos rodean. Entonces, nosotros, por nuestra genética, nosotros tenemos que tener, los genes nos comandan a formar macromoléculas orgánicas a partir de moléculas orgánicas que son los carbohidratos, los aminoácidos, ¿no es cierto?, los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos y obviamente los ácidos grasos. Entonces, esta estructura, o esta biomolécula orgánica, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno fundamentalmente, y dependiendo si son nucleótidos, ¿no es cierto?, de los ácidos nucleicos o proteínas, le agregamos nitrógeno, eventualmente fósforo y a veces azufre, para el caso de algunos tipos de proteínas. Entonces, al final necesitamos ciertos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en mayor proporción, y luego vienen otros que se necesitan en un poco menos de proporción, pero que igual hay que concentrarlos. Entonces los genes nos comandan y nos obligan a concentrar ciertos elementos químicos. Entonces, las plantas, o los productores primarios, las algas,
comienzan a concentrar elementos químicos por estas mismas razones que yo les estoy comentando. Y toda la vida comienza que filtran. Por ejemplo, si son plantas terrestres, van filtrando los minerales y los nutrientes de la tierra y concentran millones de veces más inclusive de lo que están en la tierra. Ellos lo concentran en su estructura. Y lógico que así, porque necesitan ellos elementos químicos para hacer su biosíntesis o para el funcionamiento de sus enzimas. Así que lógicamente van a concentrar elementos, ¿se entienden? Y sustancias. Luego viene un herbívoro que consume plantas o consume los productores. Obviamente no come una planta durante su vida, sino que consume de manera continua estas plantas y por ende los minerales que se habían concentrado en ellas. Es como cuando ustedes comen avena, pues chiquillos. El hierro, por ejemplo, o el zinc, o muchos otros minerales, el sodio, no sé, que se encuentran en estas cereales, pasa a nuestro cuerpo. Y nosotros consumimos, ¿no es cierto?, estos cereales de manera continua, como sucede con el trigo y el pan. Entonces, el tema es que, como les digo, de manera natural vamos concentrando, y mientras más arriba nos encontremos de la pirámide alimenticia o trófica, más concentración tendremos de manera natural de esos elementos químicos o de esas sustancias. Lamentablemente, este principio, que es natural y espontáneo y beneficioso, también opera para los contaminantes y para los metales pesados. ¿Sí que me iba a preguntar? Joaquín, ¿usted me había preguntado? No sé quién. No, profe. ¿Dudas o consultas, chiquillos? Profe, estoy pensando, entonces, si un animal como el pescado, donde hay mucho plástico en el océano, al final nosotros vamos a comer plástico, ¿cierto? Claro, los microplásticos están presentes en todas partes. De hecho, ya en la sangre humana creo que han encontrado, en la leche materna han encontrado microplásticos. En realidad, esa es una de las sustancias, porque en realidad en la leche materna se han encontrado. El problema de la leche materna es grave igual, porque nosotros estamos ubicados en un nivel alto de la escala, y las madres amamantan a su hijo con un producto bioconcentrado. Ahí es grave la situación. Ya, ahí operan los metales pesados, los policloruros de los bifenilos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, hay un montón de porquerías que están presentes en los ¿cómo se llama? Pinturas anti-incendio, por ejemplo, todas estas cuestiones que los computadores, por ejemplo, los materiales que cubren los teclados, el tema, por ejemplo, los sartenes de teflón, por ejemplo, o estos recubrimientos que tienen para el calor y qué sé yo, tienen componentes tóxicos. Y esos componentes tóxicos uno los va incorporando y los va absorbiendo, lamentablemente. Entonces, es verdad lo que usted dice. Los plásticos se van concentrando también, así como el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, y ¿cómo se llama? Y también otros tóxicos como por ejemplo, estos pesticidas o plaguicidas que se liberan en el ambiente para matar a los bichos, o las plagas, o controlar las plagas de la agricultura, y otros componentes más, como les comentaba, de sustancias de uso cotidiano que uno encuentra en las almohadas, por ejemplo, cuando uno duerme tiene porquerías también. Usted me dice, yo le pongo una funda. Sí, seguramente usted le pone una funda, pero no sé qué tan cómo pueda evitar la contaminación. Después, no sé, como les dije, el tema del teflón, que se supone que la gente no tiene que raspar las ollas de teflón, pero yo creo que se va desprendiendo, se supone, con el paso del tiempo, con la cocina, ¿sí? Hay gente que raspa las ollas también para sacar las cuestiones quemadas, y esas porquerías uno se las come después. Es complejo. Entonces, esto se llama bioacumulación o amplificación biológica, chiquillos. Así se llama este fenómeno en particular. Así que ya sea, hable del mercurio, del tema del mercurio, que es un tema, es un metal, ustedes saben, el único metal líquido de la tabla periódica a temperatura ambiente. El mercurio también está súper concentrado en los océanos, producto de algunas actividades industriales, y se concentra, se bioacumula en
el fitoplancton y de ahí en las tramas tróficas superiores, porque siempre se amplifica, siempre el consumidor mayor es el que va concentrando la mayor cantidad. El DDT es lo mismo, que es un pesticida que se usaba mucho antes, en la década del 80, o sea, siglo pasado, todavía se sigue usando, pero este tiene una vida media bastante alta y más encima se acumula en el tejido graso. Entonces, va pasando a todas las tramas tróficas. Primero se concentra en baja concentración en los productores, pero luego se va concentrando en los siguientes niveles. Entonces, el DDT también llegó al mar, a través de los ríos, ¿no es cierto? La lluvia arrastraba estos componentes por escorrentía, ¿no es cierto? Luego los cauces naturales llegaban al mar, y luego de ahí en el mar comenzaron a concentrarse desde las algas hasta los consumidores superiores. ¿Ya? Entonces, es un tema complejo y es un tema que afecta a las personas. Entonces, esta es la explicación por la cual baja la calidad del semen, o como les dije, está disminuyendo la fertilidad en los seres humanos. Es la razón por la cual se incrementa el cáncer. O sea, si usted me dice cuál es la prevalencia o el cáncer, hay una correlación. Yo ni siquiera, la correlación es tan grande que uno puede ver una causalidad entre la cantidad de enfermedades, por ejemplo, piensen en el cáncer de aparato digestivo. Es uno de los cánceres que está en mayor prevalencia. No es el cáncer de mama, chiquillo, o el cáncer de útero, cáncer cervicuterino, es el cáncer de estómago, es el cáncer de colon, ¿ya? Y eso tiene que ver con los alimentos que nosotros consumimos. ¿Se entiende? Entonces es importante que ustedes hagan un filtro de la... Por ejemplo, yo diría que las aguas más como limpias son las aguas que se encuentran como en la zona más extrema del planeta, pero así todo igual ya hay acumulación de material tóxico en los glaciares. ¿Se entiende? Habría que ser un glaciar que ha estado como, por así decirlo, inalterado durante miles de años, porque contiene agua de hace 10.000 años atrás antes de Cristo. Claro, ahí usted tiene un agua o una cuestión subterránea, pero en general, ¿no es cierto?, lo que se está constantemente como moviendo es agua que tiene como algún grado de contaminante. Entonces, por eso es que hay gente que filtra el agua. Le ponen unos aparatos de osmosis inversa que se conectan a las llaves, que se compran en la ferretería o qué sé yo, y filtran el agua, o esta gente que consume, ¿no es cierto?, el agua filtrada. Lo que pasa es que el agua filtrada depende mucho de la empresa que produce el agua, y también depende mucho del tipo de bidón que se use. ¿Se entiende? Si Profe, el bidón es de vidrio... Sí, dígame. pero Me hacer escucho. esa agua super filtrada, que no sé cómo se llama, tiene un nombre creo, no sé si es tan buena porque ¿Ya? al final mata todas las propiedades, pues. O sea, todo lo que tiene el agua, pues. Es Hierro. que, por eso le digo, el agua, el gran problema del agua son los metales pesados. Entonces, acá en Chile, el agua del norte está completamente contaminada con metales pesados. Entonces, hay mucho plomo y arsénico en el norte de Chile, en el desierto. Entonces, esos metales generan daño neurológico inmediato, porque se depositan en el sistema nervioso central. No sé si ustedes saben, pero una de las consecuencias o uno de los factores que provocó la decadencia, la caída de Roma, fue una baja en la tasa de natalidad. Aparte de las invasiones de los pueblos bárbaros. Esto es historia universal, chiquillos. La historia se repite. No sé si ustedes conocen eso. Hay gente que cree que la historia es cíclica. Pero una de las causas que se sabe hoy día, basada en evidencia, de la baja en la tasa de natalidad, justamente tiene que ver con esto del uso de cañerías de plomo que usaban los romanos en su acuífero. Porque no se sabía en ese entonces que los metales pesados se acumulaban en el agua, o sea, estaban presentes en el agua y luego se bioacumulaban en el sistema nervioso central y afectaba también la mortalidad infantil. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, Ciudad de México, el agua de Ciudad de México es pésima, tiene unas concentraciones de cadmio espantosas. La fluoración del agua, por ejemplo, que se utiliza también, hay gente que considera que es súper pésima también, porque estamos administrando flúor, que es un elemento, es un halógeno. Los halógenos son pésimos también para la salud, y se pueden bioacumular. Entonces ahí ustedes van a encontrar, una cosa es la medicina basada en la evidencia, y la investigación científica seria, y otra cosa es la gente tipo Salfate o conspiraciones ¿no es cierto?, teóricos de la conspiración,
que dicen que esto es para que las concentraciones de metales pesados y de fluoración en el agua lo que hacen es dañar específicamente ciertas zonas del sistema nervioso central, que lo que provocan, bueno, aquí les voy a estar diciendo tontería. Ya, el tema es que lo que sí está comprobado es que uno puede tener una baja en el CI, en el coeficiente intelectual a largo plazo, cuando uno tiene agua con metales pesados. O sea que el aumento de ciertas como, no sé si deficiencias, pero una baja en las capacidades cognitivas se puede observar cuando los niños consumen desde edades tempranas, como les dije, estas aguas que no están filtradas o que tienen alta concentración de metales pesados. Entonces es mejor tener agua filtrada que agua no filtrada, aunque preferir que vean que, porque si usted me dice agua destilada, profe, claro, el agua destilada debería tener sales que sean buenas, pero no metales pesados, ¿entienden? Ya, chiquillos, entonces, como les dije, lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Ya, un gusto haber estado con ustedes nuevamente, y este tema lo podemos profundizar y de la contaminación, porque tenemos que ver contaminación, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Muchas gracias, profe. Gracias por la clase, Ya, chao. un abrazo, cuídense y nos estamos viendo, ¿ya? Nos veríamos la próxima clase. Ya, chao, que estén bien. Gracias a ustedes por estar. Chao, chao, cuídense. Nos vemos, un abrazo.